Muy buenas tardes, queridas amigas. Hoy nuevamente nos reunimos a interactuar las mujeres de la Fundación Vida en Excelencia. Tenemos unas reuniones los jueves maravillosas donde compartimos de nuestras vivencias. Y esta tarde Azucena se excusa de no poder asistir. Ella se encuentra viajando todavía. Primero por Argentina, ahora va camino, después de ir a Guatemala, va camino a Panamá, van a oficiar un matrimonio y está en ese tejemaneje del matrimonio. Entonces me pidió que estuviese de anfitriona con ustedes. Una tarde muy especial vamos a tener hoy porque tenemos una invitada hermosa, querida por nosotros, es Aura Lucía Torres Zuluaga. Hoy desde Colombia. De mi parte, estoy hablando desde Medellín, pero Aura Lucía está desde Cali. Aura Lucía, buenas tardes. Qué bueno verte, amiga querida. ¿Cómo estás? Nomi, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos en Cali y bien, gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios, sí. Aura Lucía es una mujer muy especial. Maneja un grupo de mujeres lactantes de un ministerio precioso, porque ella se ocupa del primer alimento de un bebé después de que nace y sabe lo importante y les enseña a las mamás a ser mamás. Es una gestión. Ahorita Aura Lucía nos cuentas esa preciosura de actividad a la que te dedicas. Ella es esposa de Ricardo de Lima y tiene hijos. Aura, hoy vamos a escuchar tu testimonio general, todo lo que, las vivencias generales de tu vida, compártenlas porque son preciosas, pero luego vamos a hablar de los últimos acontecimientos, si consideramos y si nos da tiempo. Pero por el momento cuéntanos de tu familia y cómo están y cuéntanos cómo fue constituida tu casa. Bueno, yo tengo ya, vamos a cumplir 27 años de matrimonio. En 27 años de matrimonio pues pasan un montón de cosas. Cuando nos conocimos, digamos que no teníamos, yo en ese momento no era una persona creyente. Dios siempre formó parte de mi pensamiento, pero pues mi familia no era una familia ni creyente ni practicante. Sin embargo, para mí, digamos, a través de el ejemplo de mi abuela paterna sobre todo, mi abuela materna también, pero digamos que hablaba un poco más de estas cosas con mi abuela paterna, Dios tenía un lugar en mi corazón, ¿sí? Cuando nos casamos, Ricardo y yo, pues tomamos la decisión de casarnos por lo civil, porque no teníamos, nos parecía como un poquito hipócrita no haber sido practicantes y de repente ahora que nos queremos casar, entonces para la fiesta sí pedimos la casa prestada. Entonces sí. tomamos esa decisión de casarnos por lo civil, pero nos hicimos la promesa que cuando tuviéramos un conocimiento de Dios, abiertos al Dios que se nos presentara, en ese momento nos íbamos entonces a casar por la iglesia, ¿no? Así comenzamos. Yo me casé de 23 años. A los 24 años y medio tuve a Paula, mi primera hija. Ya tiene 26, pueden hacer la cuenta. Acabo de cumplir 51. A los 2 años nace Martín, a los 6 años nace Juan Sebastián y por último nace Daniel. Entonces tenemos una familia de 4 hijos. En el camino encontramos a Dios y nos casamos pues también ante Dios. Con los 4 hijos ya presentes, ellos fueron los pajecitos de la boda, fue un momento muy bonito. Y
Bueno, así digamos que fue constituida la familia a largo, así como a machetazos, Romy, pues. Ay, sí. Em, Pero mira, qué casualidad. Y hoy, está mejor dicho, es el tema del matrimonio el día de hoy, porque también me casé por lo civil, ante un juez, una autorizados por Dios, con un ministro de Dios, y luego refrendamos y hemos refrendado ya no sé cuántas veces, pero así fue, exacto. Ahorita, cuéntanos que ibas a decir algo y te interrumpí, qué pena contigo. Se me olvidó. Bueno, pero entonces estábamos con que ha sido difícil, ha sido complejo y tuviste 4 hijos. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los hijos? ¿Cómo son de diferentes? Esa tarea tan hermosa que el Señor nos dio, pero de tanta responsabilidad. Pues mira, evidentemente pues yo no estaba preparada ni para casarme ni para tener hijos. Sin embargo, pues ya embarazada yo quería tener hijos, yo anhelaba tener hijos desde siempre. Y una vez quedo embarazada, pues no he terminado la universidad, estábamos casados, no había terminado la universidad. Um, Era una muchachita, pues es que hoy en día yo miro y echo para atrás y 24 años, pues es una bebé. Y sin embargo, el tener esa vida dentro de mi cuerpo, el, eh, fue un embarazo muy sano, muy tranquilo, muy tranquilo. Y esto fue como transformándome internamente, ¿no? Fue como disponiéndome y preparándome para ese ser que llegaba. La llegada de Paula fue maravillosa. La tuve por cesárea, no pude amamantarla como yo hubiera querido amamantarla. En ese momento yo no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, ella misma nos iba diciendo las necesidades que tenía y eso fue como bajándome un poquito el impulso emprendedor, fue bajándome un poco como el anhelo y la ansiedad de hacer grandes cosas como pensaba antes de tener hijos. Mm, yo seguí trabajando de todas maneras, pero los hijos siempre, digamos, Paula, cuando estaba solita, siempre me llamaba a querer estar más tiempo en la casa, a querer dedicarme a ella. Es a través de los hijos cuando luego llega Martín y con Martín pues que era prematuro, me tocó una dedicación clavada de nariz, el embarazo de Martín fue muy distinto y digamos que hubo algo bonito que Dios había puesto en mi corazón y es ese permitirme fluir con las necesidades de los hijos, ¿sí? Mm, Ricardo y yo éramos muy libres, éramos como muy, pues siempre hemos sido un poco ¿cómo te digo? Rosca izquierda, como dicen en República Dominicana, que es que si ¿Eso todo el qué mundo va para significa? allá, nosotros vamos para el otro lado. Sí, sí, sí. Entonces, él y yo participamos activamente de la crianza de nuestros hijos, nos los gozamos profundamente. Nuestro matrimonio pues no tenía a Dios en el centro y evidentemente se fracturó, yo no estaba lista para casarme, los hijos llegaron y se convirtieron en mi absoluta prioridad. Yo recuerdo que en esos tiempos mi marido ni siquiera estaba en el panorama de poner las prioridades en el lugar correcto. Yo buscaba dónde era que tenía ubicado a mi esposo y no estaba por ninguna parte, ¿no? Entonces, pues obvio, eso hace, yo tampoco estaba pues dentro de sus prioridades, entonces hace que el matrimonio se fracture mucho y llegó el momento en que nos separamos, ¿no? Estuvimos separados, bueno, tuvimos una crisis como de 3 años y de separados estuvimos entre 6 y 9 meses. Pensamos los dos que ya esto se había acabado y que no íbamos a regresar.
Y fue un día en que nos reunimos a pedirnos perdón por todo lo que habíamos hecho. Y ese día del perdón fue el día que nos reconciliamos y volvimos a comenzar. Entonces, digamos que para nosotros ese fue como nuestro primer milagro, porque definitivamente, pues, había muchas cosas que separaban, muy pocas que unieran, y esa reconciliación como tan sobrenatural fue para nosotros, pues, el milagro, ¿no? Una cosa que te iba a decir antes es que los hijos, tanto Paula como Martín, empezaron a hablar de Dios y yo solamente conocía el Dios con el que yo conversaba en la noche antes de dormirme. Pero pues al mis papás no practicar ninguna religión, eh, pues yo sabía muy poquito, conocía muy poquito. Y esa inquietud de mis hijos empezó a generarme a mí inquietudes, porque yo veía que los niños eran muy espirituales y que yo no tenía como las herramientas suficientes para responder a sus preguntas. Y obviamente yo estaba en una búsqueda espiritual profunda y me metí por muchos caminos sin sesgo, es decir, ni esto es bueno ni esto es malo, sino como pues en la búsqueda, ¿verdad? La búsqueda genuina que cada persona libre puede tener, porque Dios hasta en eso nos da la libertad de escoger, ¿no es cierto? Eh, y hasta que llegamos a Jesús. Y entonces Jesús me quitó la sed, el hambre, ¡Qué eh, belleza! y me quitó una cantidad de lastres que traía. Eh, y esto pasó ya en República Dominicana cuando estábamos ya reconciliados, ¿no? Y llegaron al perdón y a la reconciliación antes de conocer o comprometerse con el Señor. Antes, ¿Cómo fue antes. fue eso? Porque es un regalo de Dios inmediato cuando uno lo conoce, pero qué lindo ver que tú no eras consciente o los dos no eran conscientes de estar con el Señor, pero ya el Señor estaba actuando en sus vidas. Sí, claro, ya nos estaba coqueteando desde hacía rato. Sí, Ya sí. venía coqueteándonos, bueno, ya Enrique lo conocíamos. A mí cuando yo vi la primera vez a Enrique no me gustó, porque cuando él me miró, yo una vez fui a Yugoslavia, bueno, ya no sé cómo se llama este país ahora, eh, fui a una zona de Yugoslavia y en esta zona del Mediterráneo cuelgan unas cuerditas entre edificio y edificio o entre casita y casita y ahí cuelgan la ropa. Entonces van como jalando la cuerdita y van desplazando pues las prendas. Eh, y yo sentí que al mirar a Enrique, él me iba sacando todos los trapitos sucios. Y yo dije, ay, no, este señor no me gustó. Este señor no me gustó. Ricardo ya venía escuchando, anhelaba mucho lo que él nos contaba. Había una pareja de amigos cristianos que oraban a cada rato por nosotros y yo, no, qué pereza esto otra vez, esta gente tan encima. Me sentía como muy abrumada, pero pues definitivamente era el camino. Y una amiga del colegio también, con un testimonio muy lindo, me tenía muy, digamos, anhelante de conocer ese Dios vivo que estaba actuando en ella, ¿no? Entonces, digamos que estábamos sensibilizados. Ese momento del perdón fue porque yo iba a cumplir 30 años y, y yo no quería llevarme el pasado a mi nueva etapa, ¿no? Toda mística y toda religiosa. Entonces yo lo llamé a pedirle perdón de una cantidad de errores que yo sabía que había cometido. Yo estaba en una terapia con una psicóloga en ese momento y yo me había dado cuenta um, que el malo de la película no era solo mi marido, sino que yo había tenido una responsabilidad muy grande allí también. Y, y entonces, pues eso me llevó porque yo no quería ni mentiras en mi vida, ni quería lastres que me estorbaran. Entonces, lo llamé y le pedí perdón, eso fue en noviembre. Él se sintió muy animado porque le pedí perdón por todo, Romy. O sea, todo es, yo no quería quedarme con nada.
sí, quería como, él quedó muy sorprendido del perdón y luego él me pidió una cita para pedirme perdón y esto fue ya en febrero, ¿ya? Eh, y pues él me empieza a contar un montón de cosas y pues las mujeres no somos fáciles de perdonar, ¿sí? Y cuando me empieza a contar este montón de cosas que yo desconocía, pero por completo, casi me muero. Uy, Dios Ya mío. quería era saltarle a la yugular, ya no quería que me siguiera contando nada. Y, pero al final él llora y llora con mucha tristeza, pidiéndome perdón genuino. Y yo luchaba entre irlo a ahorcar e irlo a abrazar. Y, y elegí abrazarlo porque la verdad yo no lloré, yo ya había llorado todo con la psicóloga y yo no lloré pidiéndole perdón, pero él sí, y fue un perdón, o sea, fue una Uy, pedida de perdón genuina y bueno, yo lo perdoné y a partir de ahí comenzó la reconciliación. Entonces, eso fue como en febrero, marzo, y en agosto ya estábamos yéndonos a República Dominicana a ver si era el país, si era el lugar donde queríamos estar. Eso fue en el 2001 y, y nos fuimos en septiembre 24 a República Dominicana. ¿si era el país o no era el país? Claro que era el país, nosotros pensamos que era para ir a encontrar trabajo y hacer un montón de cosas, pero allá fue que encontramos la iglesia. Oh, Y pues nos reconciliamos, sí, pero al no conocer de Dios y al no... Y esto pues puede ser que lo mencione a lo largo del tema, pero pues para mí ha sido algo importante y es de vez en cuando he necesitado recurrir a la terapia psicológica, ¿sí? Habrá gente que no la necesita, hay muchos momentos de mi vida en los que yo he sentido que es un acompañamiento idóneo, ¿sí? Para el manejo de las emociones, para manejo de situaciones que uno a veces no sabe cómo abordar. Y bueno, no habíamos hecho terapia de pareja, eso no nos funcionó para nada. Y la terapia fue la Biblia, la terapia fue el adentrarnos en la palabra y ver en esta pelea que estamos teniendo ahora con las mismas situaciones que nos pasaron en el pasado, quién tiene la razón. Y entonces él iba, hacíamos como bibliazos. Él se iba a estudiar y a mirar y yo me iba a estudiar y a mirar. Y claro, yo me daba cuenta que en muchas ocasiones era yo. Luego él se daba cuenta que en muchas ocasiones era él. Y así pues nos fue el Señor forjando a cada uno eh, el carácter, nos carácter. fue... Individualmente fuertes con él. Y luego en pareja, porque si no, no funciona. Primero tiene que estar él con cada uno de nosotros como pareja y luego aglutina él la pareja. Claro que todo está ahí en la Biblia, eso es determinante. Y entonces conocieron al Señor y cómo fue ese tiempo, esa relación con Él, qué hicieron, volvieron a Colombia, ¿cómo fue eso? Bueno, en República Dominicana estuvimos 8 años, regresamos en el 2009. Eh, a ver, la historia de cada persona es única, ¿no? Eh, y la relación con Dios termina siendo única en cada uno, no hay un patrón, así como con los hijos, la crianza es con cada uno diferente, asimismo con cada ser, ¿no? Entonces, claro, yo tenía un hambre espiritual feroz, voraz, y yo me metí, me sumergí, para mí ese lugar fue mi casa, mi hogar. Es una iglesia muy particular porque la pastora dice que es una iglesia escuela donde lo que se busca es vivir el evangelio y que cada prédica que se da el domingo es para que se practique durante toda la semana y comencemos a dar fruto en eso que estamos aprendiendo. Entonces yo me metí de lleno porque, como te digo, pues yo venía ya hace un par de años, busqué y busqué y busqué y me encontré un lugar de una doctrina muy sana, muy poca religiosidad en este lugar,
realmente. Y como con una invitación constante a relacionarnos cara a cara con el Señor. Entonces, pues, aunque para los dos fue muy significativo, digamos que yo me adentré profundamente, yo lo necesitaba, esa conversión y ese La encuentro, relación, esa la relación con él, relación. yo la necesitaba profundamente. Ricardo de pronto se demora un poquito más. Allá en República Dominicana pues estábamos en esta iglesia muy cuidaditos, muy protegidos, los niños iban felices, vivimos pues muchas experiencias hermosas de sanidad. Yo recuerdo que cuando los niños estaban enfermos o tenían fiebre, uno pues con su formateo antiguo ay, le voy a conseguir un Dolex o una acetaminofén o algo. Y ellos, no mami, ora por mí, ora por mí. Sí, ellos se vuelven maestros en esto porque como para ellos se vuelve tan natural, entonces también, claro, los primeros hijos preguntaban mucho acerca de Dios y yo no tenía respuestas, ahora ya estábamos encontrando respuestas, pero increíblemente estos hijos eran como esponjas, absorbían un montón cada vez que iban a la iglesia. Uno creía que no estaban poniendo cuidado y en la mitad de la semana lanzaban una palabrita que me decía, Dios mío, la entendieron perfecto y yo estoy aquí de cabezona buscando cómo dejarme transformar, ¿no? Entonces, fue muy bonito, fue una experiencia bellísima allá. Yo no quería regresar a Colombia. Nos tocó regresar a Colombia por una situación familiar de mi esposo y tocó volver. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con dos hijos entrando en la adolescencia, los otros dos todavía pequeños? Eh, mm, Aquí en Colombia fue donde tuvimos la crisis matrimonial y yo pensaba que apenas llegáramos, pues esto iba a volver a manifestarse una cantidad de cosas. Para mí no fue fácil volver, y esa es la verdad. Eh, Sin embargo, pues ante el momento crítico que se estaba viviendo con mi esposo, pues elegimos acompañarnos, tomamos decisiones basadas en lo que habíamos aprendido en República Dominicana. Empezaron a pasar cosas bien pesadas, digamos, pero siempre pegaditos de Dios. A mi mamá la operaron de corazón abierto, casi se muere mi mamá. Fue un milagro que ella que se recuperara. Ella tuvo una crisis hipertensiva en la operación y tuvo una hemorragia después, entonces había 72 horas, de esas 72 horas que dice el médico, pégate de Dios porque aquí vamos a necesitar un milagro. Y dije, yo no puede ser que el médico me esté diciendo esto, pero así fue, no permití la duda en mi corazón, no permití la muerte, incluso ya con mi mamá lo habíamos hablado, ella me dijo, hijita, si me muero, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y me voy en paz. Entonces yo tenía como esa certeza, acabamos de llegar de una reingeniería, ese que se hizo en Armenia, entonces ella estaba toda llenita de Dios y ella me dijo, si me tocó, si llegó la hora, yo me voy tranquila. Y yo dije, bueno, Señor, si se va a ir, que se vaya en paz y que se vaya tranquila, y si no, que salga pues adelante de esto. Pero fue una crisis tras otra crisis, total, historia larga, corta, un mes larguito metida en cuidados intensivos, eh, con mucha fe, con mucha entereza, y yo sé que sostenida pues de la mano de Dios, porque si no, yo no hubiera sido capaz. Luego pues van creciendo los hijos, van pasando otro tipo de circunstancias, este tema de la crianza sigue, tú ya sabes que con tus hijas esto no termina nunca, esa relación que se establece de bebés eh, mm, va creciendo, se va Toda la vida, fortaleciendo, toda la va vida. madurando, pero se mantiene, se mantiene. Entonces, claro, entra la adolescencia, pegada de Dios en la adolescencia, porque es que yo digo, mira, yo no hubiera sido capaz
de criar, no hubiera sido capaz de, de mantenerme en los años de adolescencia. Ya estamos casi terminando con Daniel, que cumple 17 la próxima semana. Cosa que me da un alivio y un gozo, te digo que es que qué etapa tan intensa. Ay, sí. Y seguramente cada persona adulta dirá, es que ahora está peor que antes, pero seguro antes también decían, ahora está peor que antes. Sí, 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 sí. Entonces, lo que yo sí sé es que fortaleciendo mi relación con Dios es que pude salir adelante de las diferentes situaciones, porque si no, no hubiera sido capaz. Sí, es verdad. Dios con nosotros, de la mano de nosotros, nos ayuda, y el Espíritu Santo, para eso fue dejado, a hacer, a vivir de una manera muy diferente, a vivir en paz, a pasar cada una de las etapas nuestras y de alrededor de nosotros, especialmente nuestros hijos y nuestros esposos. ¿Qué sería de nosotros sin Dios en nuestras vidas ahora? Yo ¿Cómo? creo, Se yo, cuentan. yo creo que yo no estaría viva. O sea, allí te Sí, contesto. Yo estoy convencida que sin él yo no estaría viva. yo te entiendo, yo tampoco estaría vivo. Y profundamente, con certeza lo digo, yo no estaría vivo. Porque Él es el que me ha sacado, me sacó de lo peor de mi vida por rebelde, porque yo conocí al Señor en mi juventud y lo abandoné y luego volví a los 20 años después. Te digo que en ese tiempo ya Dios me rescató mal, mal, mal. Y te digo, no estaría vivo. Pero mira qué diferencia, qué tesoro, qué joyas. Hoy en esta tarde siento que estamos abriendo ese cofre de tu vida y estamos encontrándonos todos esos tesoros, coronas de oro blanco, rojo, rosado, amarillo, piedras preciosas en tu corazón que son tan valiosas y tan importantes, porque hay una cosa muy, muy importante que tú acabas de decir y es que nos hemos sostenido nosotros, nuestros esposos, pero hemos podido lograr sostener a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado llevándonos de su mano, alumbrándonos el camino. Y ahora, cuando llegaste entonces a Colombia, ¿cómo fue ese crecer? ¿Cómo fue ya esa relación matrimonial? Esos retos que tuviste que afrontar fuertes, pero de la mano del Señor tú te volviste valiente y fuerte. Sí, pues hubo momentos que no fueron fáciles. Bueno, empezamos a servir a Dios de la mano de Enrique, a Enrique y a la fundación los conocimos pues desde antes, pero digamos que empezamos a ser más activos como en el 2010. Nosotros regresamos en el 2009 y ya como en el 2010 que fuimos a una reingeniería, allí creo que fue en Paipa esa reingeniería. Empezamos a conectarnos mucho más, a participar mucho más. Luego nos encontramos con una pareja que en un evento de Enrique que había aquí en Cali, y con esta pareja nos empezamos a reunir, a aprender, a compartir juntos lo que habíamos aprendido, y empezamos a hacer unas reuniones en casa que se crecieron y nos pasamos a la zona social, y de la zona social nos sacaron, entonces tocó alquilar un espacio para tener unas reuniones, fue algo muy bonito. Nosotros estuvimos allí hasta el 2018, ya mmm, digamos que tuvimos una situación que hizo que tomáramos la decisión de hacer una pausa y de reenfocar un poco el tema hacia el crecimiento nuestro, hacia mirar un poco más para adentro y a permitir que Dios terminara de moldear cosas que entendimos que de pronto tenían que ser pulidas y tenían que ser afirmadas ya eh, de tú a tú y cara a cara con cada uno. ¿Ya? Y eso del servicio es tremendo porque uno anhela servirle al Señor y el Señor nos tiene desde el principio con su diseño y su propósito y lo cumple, y lo cumple. Sí, lo que lo cumple.
pero uno como que quisiera que fuera muy rápido, pero lo mejor es madurar y poder tener fortalezas, madurez para poder dar. Y uno se apresura mucho en el servicio y quiere hacerlo y está muy bien, y es que es obra del Señor, no es nuestra. Pero sí, qué bonito es. Yo en estos días iba a coger unos frutos de unos aguacates, son enormes, súper pesados, y fuimos y los cogimos, y yo casi no los podía coger con las manos de lo pesado que era, y cogimos 10 y yo no podía agarrarlos, tuvo Germán que salir a la ayuda mía, pero me puse, Dios me dijo, mira lo importante que es que el árbol que da frutos esté maduro, porque si no, no podrían resistir el fruto. Guay, Señor, wow. Y eso es, así es lo que acabaste de pasar en el 2018. Son etapas y te dio a probar el servicio, pero ahora luego venga, entre conmigo a mi lugar secreto, a mi habitación, y venga, conversemos, te dijo el Señor, para que entonces ya estés maduro y esté maduro ese árbol para darte o para que puedas recibir y aguantar el fruto que tú tienes para dar. Y sé que de parte de Dios que el fruto que ustedes dos y tu familia, incluidos los hijos, tienen para dar es apetecible, abundante y necesario en este tiempo del mundo, del mundo. Ahora, qué maravilla. Y cuéntanos ahora de Ricardo. Si ¿Qué puedes, quieres, si quieres. qué quieres que te cuente, Ricardo? Es que es el papá de los niños. Eso ha sido un reto, no solo para ti, sino para él y para los dos juntitos. Pero he visto que es un hombre cariñoso, responsable, querendón de sus hijos, un Sí, hombre sí, sí. especial. Y él desde el inicio, eh, desde antes de que nacieran, incluso cuando éramos novios, yo me acuerdo que él decía, él tenía un carro grande y él me decía, mira, este carro es para que los Ricarditos se sienten aquí. Y entonces le digo yo, sí, Laurita, me dice, no, no, Ricardita. O sea, era Ricardita y los Ricarditos. Entonces, él siempre soñó con familia, él siempre soñó con hijos y, y ha estado siempre muy comprometido con ellos. Ahora, pues, como hombre creyente, digamos que uno de sus sueños era, cuando era niño, que hizo la primera comunión, él decía que él quería ser sacerdote, pero que él quería tener familia. Y entonces se encontraba como en esa disyuntiva, ¿cómo hago? Porque es que cómo se hace pues esto, ¿no? Sí, es un hombre completamente consagrado al tema de los hijos. De hecho, es uno de los retos de nuestra pareja. Además, ayer les decía a unas mamás que es que me habían salido tan divinos esos hijos, que pues claro, todos los hijos son divinos para cada mamá, Pues son pero son hermosos. tan enamoradores, son tan hermosos, son tan queridos, son querendones. Ahora, por ejemplo, que estaba con Sebas, que está de vacaciones ahora, y llegué y nos dimos besitos y él se deja dar besos y tiene 18 y pico. Y llega Daniel y también me lo besuqueo y él se deja, o sea, Ay, qué son belleza. ricos, hablamos delicioso. Bueno, entonces es difícil y no montarlos en primer lugar. Entonces, digamos que eso para nosotros ha sido un desafío constante. Ese volver a poner a Dios en primer lugar, luego a la pareja y luego a los hijos, porque desde el inicio para nosotros los hijos estuvieron en primer lugar. Entonces nos toca hacer digamos, nos toca tomar conciencia que no es así y, y hemos ido aprendiendo poco a poco. Esto es un aprendizaje. Claro, lo que yo te decía con la historia es que hay gente que la coge así y levita en el espíritu, pues. Conmigo ha sido lento. ¿Qué hacemos? Y ¿Qué firme, hacemos? lento y firme. Hay que agregarle eso Sí, porque es gracias, muy gracias. firme, porque no Así, das un paso sin haber estabilizado el anterior, pero de ahí no te mueve nadie para atrás. Es firme. Sí, sí, ahorita es firme. Y hay una cosa que me haces pensar y profundizar, y sobre todo en esa experiencia vivida,
en mi relación matrimonial, porque me inspiras a eso, a hablar de eso. Y es que, ¿cómo te ha parecido? Y quiero que compartamos con nuestro grupo de amigas eso de que la mujer sabia edifica tu casa. Qué reto, qué difícil ha sido. Y te confieso, y les confieso a todas, especialmente en la relación con mi esposo, porque qué responsabilidad y qué difícil es ser esa ayuda idónea donde nosotros tenemos que dar el primer paso y ser las primeras en edificar. Y edificar esta casa, edificar esa casita del corazón del esposo, para poder edificar la casa completa con los hijos. ¿Has tenido experiencia en eso? ¿Cómo has salido adelante? ¿Qué has podido hacer? Porque yo he tenido experiencias eh, observando, observando el comportamiento, especialmente aquellas cosas mías que como ayer que nos vimos con Enrique, él decía, lo presentaron ante el director de los hoteles de Carton, estaba ahí él, lo presentaron con una persona muy representativa del gobierno de aquí en Medellín, y él le dijo, mira, él ha caminado tantos países en el mundo que yo creo que hasta más que el mismo Papa, evangelizando. Y entonces el otro que recién lo conoce le dice, ah, entonces tú eres muy espiritual. Y dijo Enrique, no, yo también peco. Eso de yo también peco, sí, y yo también fallo, y yo también cometo errores. Y yo soy un gran ingrediente en mi casa para que las cosas no funcionen bien. Pero esa tarea de edificar la casa igual persiste, o sea, es tarea de Dios, a pesar de... Y mira, me pongo a observar a mi esposo y digo yo, porque yo he tenido, afortunadamente somos complemento y las fallas que él tiene no son las mismas mías. Entonces él es un poco irascible o era de un carácter primario, de contestatario primero. Y yo he sido tranquila, pienso, reflexiono y doy una segunda oportunidad o un respirar al tema para luego entrar a tratarlo. Y entonces digo yo, pero ¿por qué esta personalidad, Señor? Y me ha mostrado Dios que edificar la casa es edificar el corazón de mi esposo, ayudarlo a salir de ese carácter y de esas cosas. Y me he metido con el Espíritu Santo en esa intimidad y me ha dicho que él, una experiencia o muchas múltiples de su niñez, que lo han determinado y se ha sentido subvalorado, rechazado, no porque, un poco abandonado, no porque los papás no estuvieran ahí presentes con él, sino porque así se sintió por cualquier cosa. Y su corazón era susceptible a eso y lo ha convertido en un hombre hasta ese momento colérico. Entonces yo le pregunté al Espíritu, a Dios, Señor, y dime qué hago yo aquí para edificar. Y entonces él empieza a contestarme que para edificarlo es amarlo, amarlo, entenderlo, ponerme en el lugar con él, tolerarlo, mirarlo, hacer por lo posible por no llevarlo a ese límite. Y yo me he alargado, pero ahora quería saber tú cómo has hecho para edificar tu casa, porque sé que tienes un tesoro ahí en tu corazón que nosotras, estas mujeres que estamos aquí hoy 25 en este momento, necesitamos saber urgentemente. Pues Romy, primero decirte que eres un sol y un pan de Dios, porque yo en el caminar con mi esposo, también de un temperamento un poco colérico, sí me encerré muchas veces con el Espíritu Santo, sí medié muchas veces en situaciones con los hijos, donde de pronto había un desborde emocional y no quería que los niños se acostaran como con esa idea. Entonces iba con ellos, los abrazaba, hablábamos, perdonábamos a papá, etcétera, y luego buscando la palabra apropiada para hablar con él, la palabra idónea, que Dios me diera palabra para poder hablarle. A veces de pronto no le hablaba, sino que me esperaba un poquito, haciendo mucha fuerza, hasta que un buen día tomé la decisión y le dije, mira, esto no es una realidad de un hogar que es el pedacito de cielo.
qué es lo que nosotros hemos querido. Esto no corresponde a una realidad que yo quiero vivir. Y pues te digo, o cambiamos o empezamos a tomar decisiones, porque me estás afectando a mí, tú quedas desbaratado, los hijos quedan desbaratados y a mí me toca estar recogiendo pedazos a cada rato. Entonces, pues de pronto ni fue la manera más amorosa, ni la más nada, pero yo ya llegó un punto en el que dije, pues no más, mi hija, ya pues esto se pasó de la raya y es que yo quiero vivir verdaderamente el cielo en la tierra en mi hogar y esa partecita te toca a ti, es que no me correspondía a mí responder, yo no soy responsable, Romy, y lo entiendo de esa manera, de la felicidad de ninguna otra persona. Yo soy responsable de mi bienestar. Si yo estoy bien y si yo estoy bien con Dios, yo puedo inspirar al otro, perdón, a querer eso que yo tengo, pero no es mi responsabilidad hacer feliz a otro porque es que uno que sabe qué es lo que hace feliz al otro. Yo puedo tener Sí, detalles, sí, sí, sí. yo puedo tener detalles, yo puedo cuidarlo, yo puedo atenderlo, yo puedo... Además, bueno, yo lo entiendo de esta manera y aquí pues no sé, este es un trabajo mano a mano, hombro a hombro. El edificar la casa lo he entendido a lo largo de los años de múltiples formas, de diferentes maneras. Evidentemente, en el inicio, por ejemplo, yo vengo de una mamá, vengo de una casa donde se trabajaba el día entero, mi mamá abogada, trabajaba en un tribunal primero, luego trabajaba en el contencioso administrativo, luego trabajaba, no me acuerdo cantidades de trabajo súper, hiper, mega guay que tenía mi mamá, y llegaba a la casa tarde, mi papá también, entonces yo no tenía una idea de mujer de casa, ¿sí? A mí sí me gusta el hogar. Entonces yo lo primero que me encontré fue en República Dominicana con una pastora mayor que hablaba de las labores de la mujer en la casa y yo decía, no, es que la pastora está senil, es porque ya tiene tantos años que ya habla de este tema y yo me resistí por ahí unos 3, 4 años con uñas y dientes a este tema del hogar porque yo decía, pero a ver, es que eso forma parte de los siglos anteriores, esto pues hoy en día no aplica, esto no aplica. Sin embargo, claro, ya con 4 hijos, me voy dando cuenta de una cantidad de cosas porque las empleadas en República Dominicana son diferentes a las de acá. Y a mí me tocaba estar al frente y yo no tenía ni idea cómo manejar un montón de cosas. Un día, llorando en el baño, el lugar favorito, yo creo, de muchas para llorar, desesperada, yo le dije, Dios mío, es que no tengo ni idea qué hacer, no sé cómo manejar el menú, no sé cómo la ropa, no sé cómo los juguetes. No, ¿qué es esto tan horrible? O sea, de verdad, además trabajaba, en fin. Y llorando le dije, por favor, háblame claro, porque no entiendo. Entonces, abro la Biblia así como al Tin Marín y me sale este versículo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y entonces lloré más duro y dije, ahora sí no entendí nada, háblame con voz audible, claro, con voz audible no porque me hubiera dado algo, pero háblame con toda la claridad porque definitivamente no entendí. Entonces me dice, cuando dejes de ver esta casa como una posilga, además vivíamos en una casa muy limitada, ¿sí? Y yo me quejaba todo el día de vivir en esa casa con esas condiciones tan limitadas. Entonces me dice, cuando dejes de ver esta casa como tu posilga y comiences a verla como tu palacio, tu corazón va a estar listo para el palacio. Y yo me quedé de una sola pieza, o sea, ya ni lloraba, yo dije, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago con esta información? Y empieza a venir a mí cosas que yo te prometo que no eran mías. Tú no sabes cocinar. Anda, métete a la cocina porque tú dices, píqueme esto, hágame esto, pero no tienes ni idea. Anda y pica y anda cocina para saber qué es lo que tú quieres comer y qué quieres darle a tus hijos en la casa. No tienes ni idea de lavar la ropa. Entonces yo le dije a la señora que teníamos, que era una en ese momento, le dije,
Hilda, yo voy a lavar la ropa en estos días y todo. Me voy yo dizque a lavar la ropa, eso quedaba en una esquina oscura, la lavadora, a leerme las instrucciones de la lavadora, y en lo que estoy hojeando las instrucciones de la lavadora, como 100 zancudos se me parquean en las Ay, piernas. Y yo decía, no puede ser que esta mujer todos los días viene a lavar y la pican miles de zancudos y ella no ha dicho ni esto. O sea, y empiezo yo a darme cuenta de un montón de cosas. Eh, no teníamos plata pues para redecorar ni para nada. Y entonces yo decía, Espíritu Santo, muéstrame, porque es que esto está feo de verdad. Dime yo cómo es que puedo hacer. Y de pronto iba a un supermercado y había oferta de pinturas, había unas cortinas en oferta, o sea, todo lo empecé como la creatividad, pues digamos que da el espíritu, y empecé a redecorar la casa. Ya cuando estábamos súper contentos en esa casa, me dice Ricardo, ¿por qué no buscamos otras casas aquí en este condominio? Era un condominio en un campo de golf, pero nosotros vivíamos en las casas de los que habían construido el condominio, que eran unos chinos, casas chinas, así como todas las cosas chinas, las casas chinas igualitas. Y entonces, claro, nosotros pagábamos, pongámosle 700 pesos por esa casa, y yo sabía que las casas de alrededor no bajaban de 3.000 y pico de pesos. Entonces yo decía, Ricky, pero nosotros no tenemos la plata para eso. Si no, no importa, vamos a buscar. Y él me mostró una que estaba en alquiler y yo ya había visto casa y le dije, no, Ricardo, esa casa no baja de 4.000 pesos, o sea, ni vas a creer. Y resulta que, bueno, nos la mostraron. Yo dije, de bruta, me fui con los niñitos a ver esa casa y corrían por esa casa. Esto es una mansión, mamá, esto es divino, mamá. Yo decía, no, qué pecado, porque es que de verdad. Bueno, el caso es que evidentemente la casa costaba su montón de plata. Nosotros la veíamos en la mañana, en la noche, a ver cómo era, en la madrugada íbamos y la chequeábamos a ver, pero sabíamos pues que no podíamos pagar eso. Entonces Ricardo me dice, ofrece 1.100 pesos. Y yo de cuatro dije, mil. Ricky, o sea, qué pena, pero pues, ¿y por qué yo? Tú eres el que va a dar la plata, entonces di tú, no, no, hazlo tú. Y se me parqueó atrás a respirarme en la oreja. Entonces hablo yo con la abogada pues que estaba llevando esto y le digo yo, mira, nosotros hemos visto la casa, nosotros habíamos ido, hicimos una lista de los daños que veíamos y se la pasamos al amigo del dueño porque se le iba a dañar la casa si eso seguía pues en esas condiciones. Entonces le digo yo, no, mira, nosotros somos personas serias, somos personas de palabra y no nos queremos comprometer con algo que nosotros no podemos pagar. Esta casa vale tanto, pero nosotros tenemos 1.100 para ofrecer. Y esa señora le ha dado un ataque de risa y a mí me entró un furor, que te digo. Le digo yo, mire, ¿sabe una cosa? Por encima del dueño, si Dios ha establecido que nosotros vivamos en esa casa, así va a ser. Así. Así que haga su trabajo, hable con la señora, con la dueña, y estamos atentos a cuando nos llame. Y colgué. Y claro, a las 2 semanas nos llamaron y me dijo, ya, Aura Lucía, siéntate, mi hija. Y entonces, pues claro, nos adjudicaron la casa. Esa fue la última casa donde vivimos en República Dominicana. Allí, a punta de Espíritu Santo, te lo prometo, muéstrame las paredes, unas paredes pintadas de amarillo mostaza muy fuerte, no queríamos eso. Nos proveyó para poder pagar pintura, decoraciones, pues básicas, pero quedó muy bonita. Y la última llamada que yo recibí en esa casita antes de salir, antes de desconectar el teléfono para irlo a conectar en el otro lado, fue de la empresa con la que yo venía trabajando, ofreciéndome un trabajo, pues una asesoría adicional, y en una asesoría donde yo podía pedir, pues casi pedir, y sin chistar me dieron ese contrato. Entonces, con ese dinero pudimos ajustar. Bueno, esa señora me dijo, no, paguen 1.200. Y Ricardo dice que no, yo le dije, sí, sí, vamos a pagar los 1.200 porque pues decía, hombre, por 100 pesos yo no me voy a poner a pelear.
y Dios proveyó para que pudiéramos estar en esa casa. Ahí vivimos los últimos 2 años y medio, creo 3. Una experiencia muy bonita, muy linda. Y digamos que Dios me fue forjando en ese ir edificando mi casa, pero definitivamente la edificación de la casa, Romy, arranca por edificarse uno, porque no es hacer ni decorar una casa. A mí me gusta el hogar, a mí descubrí que me gusta cocinar, que cocinar me relaja. Descubrí un montón de cosas, obvio, hay cosas que me cuestan todavía trabajo, pero me convertí en ama y señora de mi casa, ¿sí? Qué Um, bendición. mm, Luego edificar la casa es también con el ejemplo. Si yo no soy ejemplo, por más que haga, o por más que cantaletee, o por más que diga, o por más que marque una ruta, pues no va a funcionar si el ejemplo no es vivo, ¿no? Y hace poco estaba yo meditando en la mujer sabia que edifica su casa, eh, pensando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, que nuestro cuerpo es una casa para el Espíritu Santo. Eh, Nosotras como mujeres a veces queremos edificar la casa de boca para afuera, pero la manera en que pensamos de nosotras mismas, la manera en que nos hablamos, la manera en que nos tratamos, pues no es para nada edificante. Sí, sí. Entonces, digamos, la última versión de La Mujer Sabia Edifica su casa vino como un mensaje para edificarme, para cuidarme, para atenderme ya entrando en esta edad, eh, mm, digamos, una edad distinta, donde ya no tenemos tantos afanes, donde ya no tenemos tantas angustias ni situaciones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tengo para contarte de... En una sola palabra es para amarnos, recibir Sí. del amor de Dios y así poder tener la felicidad en nosotros. Alrededor de nosotros se contagia porque sí. Es que Ahora, además es que el versículo dice, ama al otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. sí. Y ese pedacito de vida. Sí, sí. Esa es la clave, esa es la clave. Ahora, qué tristeza que nos acabó el tiempo. No hubiéramos querido seguir y seguir y seguir escuchándote tan delicioso y destapando todos esos tesoros que tienes. Nos quedan 7 minuticos y te quiero pedir un favor y sé que todas estamos anhelantes de pedir. Ora por nosotros, por favor. Y en estos 7 minutos que nos quedan, y pues para podernos despedir, lástima pero habrá otra oportunidad, ¿cierto, Aura? Nos regalas Y otra oportunidad si me para invitan, continuar. ¿verdad? Claro, claro que sí, claro que sí. Ay, Señor, nos ponemos en tus manos. Usa a Aura, por favor. Gracias, Señor. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, estamos en una época y en un tiempo donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, clama por paz. Y tu palabra es tan clara con esto, que tú guardas en perfecta paz, en completa paz, a aquellos que nos atrevemos a perseverar en el pensamiento contigo, Señor. No solo en el pensamiento, con todo nuestro ser. A mantenernos, como dice Romy, firmes. Puede ser que haya situaciones que quieran sacarnos del camino, pero yo te pido en esta tarde, Señor, por cada uno de los corazones, por cada una de las mujeres que estamos aquí presentes, para que haya una certeza en cada una de nosotras que tú estás aquí, tú estás aquí. Si hemos abierto el corazón para ti, si te hemos dicho, Señor Jesús, ven a Señor como Salvador de nuestra vida, aquí tú nunca te vas. Tu promesa es que nunca nos dejas y que nunca nos abandonas, estemos pasando por la situación que estemos pasando.
Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que caiga esa unción sobre cada uno de los corazones con esa certeza que tú estás con nosotras, que no nos dejas, que no nos abandonas, que podemos perseverar en nuestros pensamientos en ti para que guardes nuestro corazón en perfecta paz, en completa paz. Y así, en completa paz, podamos ser faros en nuestra casa, podamos ser faros en nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con familiares, con amigos, porque el mundo necesita al príncipe de paz y ese eres tú, Señor. Por todo esto te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida, Aura, por la de tu esposo y por la de tus hijos. Los bendecimos con toda bendición del cielo. Y te pedimos que no pares de contar, de compartir y de enseñar tanta grandeza de Dios en tu vida. Deja que ese ser tuyo sea un libro abierto para nosotros leer, tanta necesidad que hay en este mundo, y tú ya tienes mucho, 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 mucho para dar, muy valioso. Te amamos, Aura. Gracias Y por este tiempo tan precioso. vale, muchas gracias por la invitación. Un besito. Chao.